Bueno, entonces buen día a todos. Les doy la bienvenida a esta nueva sesión de nuestra cafetería virtual. Hoy nuevamente nos acompaña Mabel e Ingrid. Ellas son enfermeras, son parte también de la agrupación de enfermeras ecologistas y hoy vienen también en representación de Huerta de Muti con la temática de huerto orgánico. Así es que le doy la palabra a Mabel e Ingrid para que ellas nos dirijan en esta sesión de hoy. Gracias, Nicole. Bueno, gracias a todos los que están participando. Pero además de entender en qué consiste este concepto de huerto orgánico, ya que es un concepto y que en el desarrollo de las plantas. El primer punto que avance. El huerto como tal tiene puras ventajas y pura en qué consiste el desarrollo de las plantas comestibles. Entonces, ahí sí. Quería partir, antes de dar el concepto de huerto, de alimentos en casa, la oportunidad de tener un área de algunas hortalizas y algunos alimentos. Pero el huerto nos entrega muchas cosas más, nos conecta con una se demora en crecer ciertos alimentos que nosotros muy a la rápida, ¿no es cierto?, de repente tomamos porque estamos acostumbrados que están hacen tener una percepción sensorial mucho más clara, y eso también tiene sería el tema de alimentación, queda al margen de todo lo demás. Por lo tanto, son puros beneficios los que yo puedo tener un formato de huerto, yo puedo tener un huerto quizás en algún departamento, parte de la ciudad, como parte de huertos, podemos tener un huerto en suelo directo, puedo tener un huerto en bancales si es que así lo quiero, puedo conocer que hay diferentes tipos de agriculturas que yo puedo ir metiendo. Un huerto agrocampesino, tenemos tantos términos y formas de tener un huerto, eso más bien habla con el formato que referirnos es que yo voy a tener un huerto en el formato que elija de acuerdo a mi espacio. Hacer de manera orgánica, es decir, no voy a utilizar sustancias que mis hortalizas van a ser todas brillantes, sin ningún bichito, sin ninguna perforación, porque por ahí quizás pasó un caracol, van a ser de diferentes desarrollan las hortalizas y las plantas. Por lo tanto, huerto orgánico es un huerto orgánico, de que sea libre de químicos. La verdad es que la agricultura viene de la mano de muchas sustancias químicas. Estamos acostumbrados a, sobre todo en extensiones más amplias, a tener el uso de
químicos, tanto para fertilizantes como para control del suelo, para potenciar muchas hortalizas que hemos perdido de repente la noción del tamaño real. Si no tenemos una cebolla como de este tamaño, pareciera que no fue una buena cosecha. Sin embargo, hay que ver cómo fue. Yo puedo tener un huerto en casa y podría no ser orgánico. Por eso hay que recordar que orgánico es el cuidado. Acá no vamos a ocupar, no sé, raíz, por ejemplo, porque vi un... ¿Y en dónde son esos manejos? En el manejo del suelo, en los fertilizantes que vamos a ocupar, en el control de plagas y un tema muy importante en el tema de las semillas, que finalmente es el origen de dónde vienen todas, ¿no es cierto?, estas plantas y todos nuestros alimentos. Por lo tanto, conocer un poco de dónde vienen las semillas es también parte de un manejo orgánico. Primero, tenemos la idea de que no podemos tener un huerto porque no tengo espacio, porque no tengo tiempo, porque tengo un espacio pero no le llega sol. Sin embargo, siempre se puede, y se puede en distintos espacios, y se puede si tenemos algunos conceptos básicos de los cuales ya podemos partir teniendo un huerto. ¿Qué necesito entonces para tener un huerto? Necesito saber que cualquier espacio sirve. Si yo tengo una pared, puedo hacer un formato de huerto vertical. Si yo tengo un espacio quizás reducido, puedo colocar quizás camas de cultivo o bancales en los cuales se reduce un poco más el espacio, pero que puedo tener una buena producción. En el fondo es observar y saber qué sirve. Por lo tanto, tengo que también observar cuál es la llegada de horas de sol que dispone mi espacio. Y según eso, voy incorporando plantas que tengan una mejor adaptación al espacio con el cual yo cuento. Como les decía anteriormente, si yo digo no tengo sol, no puedo tener un huerto, existen plantas que no necesitan la llegada de sol o que necesitan muy pocas horas de sol. Por lo tanto, en un huerto lo podemos tener efectivamente en cualquier espacio. Entonces, para esto tenemos que tener un concepto de entender a grandes rasgos, ¿no es cierto?, en cuáles son las hortalizas de sol. Las hortalizas de sol son aquellas. Y para saber y tener una relación, porque quizás no me voy a saber el listado completo de cuántas plantas son las que necesitan de 5 horas a más, siempre recuerden que aquellas hortalizas que van a generar flores, porque en algún momento van a cuajar un fruto, necesitan como mínimo 5 horas de sol. Y si uno empieza a ver de lo que más a mano tenemos en los huertos, frutillas necesitan horas de sol porque van a ser flores que van a cuajar a fruto. Casi toda o la gran mayoría son justamente plantas de verano, porque la naturaleza es muy cíclica y muy sabia, ¿no es cierto? Entonces nos va a tirar en el verano aquellas plantas que van a necesitar mayor cantidad de horas de sol. Sin embargo, existe un gran número de plantas que, si se desarrollan en sombra o semisombra, van a crecer igual, van a acompañarnos durante todo el año, porque tienen una característica muy especial. Todas aquellas que necesitan de 4 horas a menos, es decir, entre 3 a solamente iluminado, igual van a poder desarrollarse. Son todas aquellas plantas que no generan frutos, son las que llamamos hortalizas de hojas. De ellas hay muchas, y lo mejor es que además son plantas anuales, por lo tanto podemos tener su desarrollo durante todo el año. Muchas de ellas viven más de un año, como el caso de las acelgas, que las podemos tener por 2, por 3 años, y que ocupan espacios. Mentas, oréganos, perejil, cilantro, gustan de estar en lugares con poca llegada de sol, por lo tanto tenemos gran variedad
y podemos entonces hacer uso de estos espacios en donde llegan menos horas de sol. Para entender un cuidado orgánico y para tenemos que entender la importancia del suelo. Si yo me equivoqué y puse una planta de verano en invierno, a lo mejor no voy a lograr que desarrolle, por supuesto, una floración y llegue a formar fruto, pero a lo mejor esa planta va a ser capaz de crecer y de aguantar un tiempo hasta que lleguen las condiciones óptimas, porque si bien no la coloqué en la época del año adecuada, tiene un suelo que la nutre. El suelo es súper importante en las plantas, porque es desde ahí capaz de reaccionar al distinto estrés que va a estar sometida durante sus etapas de crecimiento. Y es de donde va a poder adquirir e ir haciendo modificaciones para responder a las adaptaciones que tiene que pasar. Es muy bonito y los invito a conocer cómo es que se alimentan las plantas también para entender qué es lo que hago yo cada vez que hablo de voy a colocar tierra o me sirve o no me sirve esta tierra, que uno habla muy en genérico. Uno necesita entregarle nutrición a la planta y pueda tomar los nutrientes de la mejor manera. Esta es una imagen que parece muy química, pero es así como las raíces toman entonces los diferentes nutrientes. Hay intercambios catiónicos, entran algunos nutrientes, salen otros, y esto tiene que ver con intercambios de cationes. Es así como se alimentan y cómo las vamos a nutrir. Entonces, un concepto que debemos valorar: el suelo tiene microorganismos, que el suelo se puede deteriorar. Muchas veces yo escucho, yo tengo plantas en mi casa, me cuentan, y la verdad es que es súper bueno el suelo, se dan solas las cosas. Ya, pero se dan solas, pero va a llegar un momento en que se te va a agotar. Lo importante es, si me di cuenta que mi suelo ya de base es bueno, tengo que ver cómo le voy incorporando esta nutrición que se va perdiendo, cómo voy agregando quizás materia orgánica que desde la agricultura tradicional muchas veces agotamos extensiones de suelo al hacer un manejo intensivo en donde no existió la rotación de cultivos, es decir, son extensiones de monocultivo, hectáreas y hectáreas de un solo tipo de hortaliza, donde no hay biodiversidad y donde los nutrientes de ese suelo se están agotando de manera constante. Además, más deteriorado está ese suelo. Por lo tanto, hay que aprender a entender que el recurso que necesitamos acá es el suelo y necesitamos conocerlo un poquito más. Cuando yo digo, ok, necesito nutrientes para mis plantas, acá viene el cuidado orgánico clave en el desarrollo de un huerto orgánico. Y es apoyarnos en abonos naturales, en fertilizantes naturales y entender la vitalidad del suelo, ¿no es cierto? Entender que el suelo es vivo, que yo puedo rescatar suelo y que como abonos naturales. Tenemos mucha variedad. Va a depender desde dónde nacen, ¿no es cierto? Y para qué yo lo quiero, pero en el fondo hay mucha variedad de abonos y de fertilizantes. Tenemos como gran abono natural al compost, que lo rico es que además, como nace de la descomposición, hacer una adecuada gestión, ¿no es cierto?, de nuestros residuos orgánicos. Tenemos humus de lombriz, cuando hacemos uso de la lombricultura. Y acá la verdad es que tenemos un tremendo producto, porque el humus de lombriz no solo es abono, es también un fertilizante, porque tiene fitohormonas. Tenemos el bokashi, que es un abono de origen japonés, que ellos lo desarrollaron hace miles de años atrás, que en Chile cada vez se está conociendo más y que nos entrega una recarga, una bomba de microorganismos al suelo, el cual nos entrega los nutrientes para que las plantas las tengan a disposición. Tenemos el té de humus, purín de ortiga,
té de plátano. Si yo voy a preparar mis legumbres, el agüita que quedó es súper, tiene muchas ventajas de vitaminas también para poder hacer riego con esas aguas. Tengo los abonos verdes. Acordarse y aprender qué es el abono verde. Uno de los abonos verdes más fáciles que tenemos es cultivar leguminosas. Las leguminosas son fijadoras de nitrógeno. Por lo tanto, si yo cultivo habas, arvejas, porotos, lentejas, ese suelo va a estar nutrido porque entrega y deja fijado nitrógeno. Esa es otra manera de abonar. No lo coloqué acá y creo que me quedaron muchos afuera. También tenemos el tema del estiércol, ¿no es cierto? Los guanos de caballo, de cabra, conociendo, ¿no es cierto? Y aprendiendo de cada uno de ellos para saber qué características tiene uno, qué características tiene otro, qué es lo que tengo al alcance y qué cuidados previos tengo que tener para que sea un beneficio a la planta y no para que cause un perjuicio, ¿ya? Pero también es un abono natural. Tengo que saber que existe un huerto de otoño y un huerto de verano. Y eso es súper importante porque en el fondo, como estamos tan acostumbrados a nuestras hortalizas perfectas y brillantes, que están además todo el año en el supermercado, nos olvidamos qué plantas son las que podemos cultivar en alguna época y cuáles en otra. Ya tenemos tomates de enero a enero, por lo tanto es fácil no recordar que es un cultivo que uno empieza a hacer sus almácigos por ahí por septiembre, que están creciendo durante octubre y que uno los está consumiendo finalmente por ahí en diciembre o enero. Uno tiene la sensación de que estamos todo el año en este tema y olvidamos muchas veces cuál es la estación de cada hortaliza. O por otra parte, si alguien está en invierno y dice yo quiero partir un huerto, voy a esperar primavera porque es invierno, no puedo cultivar nada. Se pueden cultivar. Hay hortalizas, las de otoño y de invierno, que es un huerto que a mí me gusta mucho, la verdad, porque es súper caritativo, digo yo, porque entrega hojas todo el año, tienen resistencia al frío y es un lindo tema a conocer también. Los grandes representantes del invierno son el repollo, las habas, las arvejas, el brócoli, tienen gran tolerancia también al frío. Y aquellas anuales que nos pueden acompañar haciendo un par de cuidados de protección del frío, también las podemos tener. Por supuesto, existe el huerto de primavera-verano, que es el más conocido, porque es una época, ¿no es cierto?, que nos invita a estar muchas veces en el exterior, donde sus grandes representantes son el tomate, melones, sandía, pero el tomate nos confunde, ¿no es cierto?, porque lo encontramos todo el tiempo, entonces a veces olvidamos que existen temporadas y que podemos ir haciendo siembras intercaladas y que quizás podríamos aprender también a comer lo que nos entrega cada temporada. Y de ir, si me aventuré con tener mi huerto y de ir consumiendo lo que me van dando las épocas del año, la verdad es que uno va entendiendo que también la naturaleza va dando lo que uno va necesitando en cada época, ¿ya? Así que eso también es bonito de conocer. ¿Qué tengo que saber para un manejo de huerto orgánico? Primero, para saber que en el huerto lo necesito y para saber que quiero tener un manejo orgánico, necesito relacionarme con el rol de los diferentes insectos, entender el rol de los polinizadores, entender el rol súper importante de la biodiversidad. Los polinizadores tenemos que aprender que no son solo las abejas y los abejorros, son los picaflores, hay un montón de tipos de moscas que son polinizadoras, los murciélagos incluso también son polinizadores, las mariposas, las polillas, hay una enorme cantidad de polinizadores y entender también sus ciclos, porque muchas veces cuando tenemos un huerto, pucha que nos da dolor de cabeza cuando llegan las cuncunas, ¿no es cierto? Y nos están comiendo un montón de hojitas. Sin embargo, cuando yo entiendo que esa cuncuna meses más tarde o semanas más tarde va a ser una mariposa y como tal, o una polilla, va a ser un polinizador, la verdad es que también cambia nuestro manejo, ¿ya? Y aprendemos entonces a tener un manejo mucho más amigable con toda esta biodiversidad de insectos que vamos a tener.
En el huerto justamente de verano, de aquellas condiciones de suelo y temperatura, y va a dar frutos, pero va a dar frutos en menor cantidad y va a ser una planta con tendencia a enfermar. Si yo tengo un ambiente más polinizado, va a ser una planta con mejores oportunidades de tener mejor fructificación también. Así que es súper interesante leer. Hay relaciones súper lindas cuando uno se mete con el tema control de plaga y entender entonces el huerto orgánico. Por ejemplo, cuando nos atacan los pulgones, que mete sus huevos en el pulgón, en el fondo hace una parasitación y nace una nueva avispa que nos sirve para control de matar este pulgón, pero lo hacen de manera natural. Si yo coloco en mi huerto caléndulas, las caléndulas les llama mucho la atención a las chinitas, y las chinitas no es que no quiera bichitos, sino que al contrario, necesito conocerlo y necesito variedad, porque al tener biodiversidad de plantas y al tener biodiversidad de insectos, voy a hacer que entre ellos se logre un equilibrio. Aprender también, entonces, la importancia de los corredores biológicos. Yo necesito diversidad de flores en mi huerto para que así lleguen también diversidad de polinizadores. A más diversidad de colores y a más diversidad de formas, mayor diversidad destinados a corredores biológicos, en donde yo encuentre biodiversidad y en donde llame a la diversidad de insectos. Por esto también es súper importante aprender a mirar nuestro entorno y saber qué flora nativa tengo en donde yo estoy parada, porque son excelentes corredores biológicos la flora nativa que yo puedo tener en un lugar. Hay relaciones súper importantes, por ejemplo, esta imagen es un chagual, y el chagual es el centro de anidación y de alimentación de la mariposa del chagual. Si empieza a desaparecer, ¿no es cierto?, el chagual, también va a empezar a desaparecer esta mariposa. Y así, hay un montón de conocimiento que a uno se va abriendo los ojos, porque la verdad es que flora nativa poco tenemos la oportunidad de ir aprendiendo y no la relacionamos con la importancia que puede tener en un huerto, por ejemplo. Cuando hablamos de huerto orgánico, entonces, no nos podemos ver enfrentados a entregar químicos a nuestras plantas. Y si uno de repente mira esta imagen, ¿por qué me protejo tanto de algo tan químico si se lo estoy agregando a una planta que finalmente la vamos a consumir? Si bien cada aplicación química tiene tiempos de carencia, que es el término para decir desde que lo aplicaste ya puede ser consumido en no sé cuánto tiempo, igual tiene una alta acumulación de un montón de químicos, de metales, que en el fondo tenemos la oportunidad al hacer un manejo orgánico de no adquirirlos, ¿no es cierto?, y no ingresarlas en nuestros organismos. Como biopreparados, cuando efectivamente hay algún desequilibrio o algo pasa, que algunas plantas llegan efectivamente plagas, como en el caso del invierno, que a todas las brásicas, los repollos, los brócolis, les van a llegar pulgones por mejor manejo que yo tenga o por más corredores biológicos llegan igual, yo tengo que aplicar algún biopreparado. ¿Y cuál es la característica al ser orgánico? Que no deriva de nada químico. Tengo, por ejemplo, el purín de ortiga, que es una fermentación de la ortiga. Tengo preparados a bases de ajo, que emiten un olor que molesta también a algunos insectos chupadores que van a alojar en ciertas hojas. Tengo productos que puedo comprar, como jabón potásico, que también son de origen orgánico. Tengo el aceite de neem y tengo infusiones también. Cuando quiero tratar algunos hongos, puedo hacer infusiones con manzanilla, con otras hierbas como cálcico, que también está limitado a ciertos tipos de enfermedades, pero también es una opción y es una opción orgánica. En el fondo, entender también que los biopreparados, no por ser naturales, son buenos para todos, ¿ya? Cada uno saber siempre por qué lo voy a aplicar, a qué planta y de qué modo lo voy a aplicar. Y algo que me olvidé decir
cuando vimos el tema de lo importante del sustrato y de la tierra que vamos. Si es natural, ojalá yo no haga un daño desde donde lo estoy haciendo su retiro. Algo que está pasando muy potente ahora es el tema de las turberas, ¿no es cierto? La turba es efectivamente un sustrato con muchas características nutricionales que permite que la haciendo el retiro está provocando daño en los humedales. Por lo tanto, necesitamos también saber que si es natural, qué efecto estoy haciendo alrededor. Ya todos los que les he nombrado, la verdad es que no tienen impacto desde donde uno los va produciendo. Eso es algo importante también. Y por último, si yo quiero tener un huerto, ¿no es cierto? Y que sea un huerto con un desarrollo orgánico, yo tengo que entender el tema de las semillas. Ya las por preguntarse qué pasa con una semilla, de dónde viene y qué diferencia tiene una semilla orgánica a una semilla híbrida. Y la verdad es que la hibridación ocurre de manera natural. Yo puedo tener un tomate muy cerquita de un tomate cherry y en algún momento va a haber un cruce y esa siguiente semilla va a ser una semilla híbrida y es algo que pasa natural. Pero ¿qué es lo que pasa en el mercado? Y en el fondo la gran industria de las semillas es una semilla, la meto en tierra, tengo una planta efectivamente súper bonita, igual como dice, ¿no es cierto?, ahí el catálogo, y tan bonita que de repente son como todas las frutas muy parecidas. Yo hago un retiro de la semilla que nació de ese fruto, la vuelvo a colocar en tierra y logro nuevamente una planta, pero lo más probable es que el fruto que yo obtenga en esta segunda generación ya no va a obtener ninguna semilla. Y uno las mira como nacen sin semillas, porque en el fondo el negocio, por así decir, es que yo tenga que nuevamente comprar una semilla. Actualmente existen bancos de semillas, existen cooperativas que están haciendo usos y cuidados de semillas. Es súper importante rescatar también las semillas antiguas, las semillas de campo. Y cuando yo no tengo conocimiento de dónde viene realmente una semilla, porque a lo mejor me regalaron una planta, sí ya se puede considerar una semilla orgánica, sí sana y que se desarrolla bien. Entonces, en esa oportunidad de rescatar esa semilla, tú ya podrías ver que esa semilla es orgánica porque nacieron 2 generaciones en tu casa y fue un manejo orgánico también. Esta imagen que les muestro acá es cómo se obtienen las semillas de la zanahoria. Es muy bonito y la aventura es una aventura empezar a conocer cómo es que se reproducen las diferentes hortalizas. Pero ¿cómo la reproduzco? ¿Será por semilla o qué es lo que hago? La zanahoria, súper bonito todo su proceso de lograr una semilla, brócoli, repollo, ir de a poco siempre, pero son temas y la idea de esta charla es que les quede la inquietud para ir profundizando en cada uno de estos temas que nos permiten tener un huerto orgánico y nos permiten entonces la oportunidad. Uno dice, oye, yo no tengo espacio, que yo vivo en la ciudad. Ingrid vive en pleno Providencia, en un departamento, y con mucho interés en huertos fue poco a poco agarrando parte, bueno, primero su balcón y luego parte de su edificio. Así que los dejo acá para que escuchemos cómo es que logró este huerto comunitario. Buenos días a todos los conectados. Así como decía Mabel, yo les quiero mostrar la última. Yo vivo en un edificio acá en Santiago, en esta ciudad tan contaminada, y si bien partí en mi balcón primero, después lo traspolamos a un espacio comunitario abajo y partimos más o menos hace como 5 años con una vecina
ocupando un espacio muy pequeño al fondo del estacionamiento. Para que se hagan una idea más o menos, este es un espacio que tiene 22 metros de largo por 2 de ancho, pero colinda con el estacionamiento en nuestro espacio. Partimos principalmente como una forma de poder acercar a los niños a la tierra. Siempre los niños que viven en ciudad como que no conocen muy bien de dónde parten las de cómo se cultivan, ni cómo se pueden después recolectar este tipo de hortalizas. Entonces partimos con este pequeño espacio en verano, me acuerdo, con plantaciones de algunos tomates cherry y también algunos albahaca. La siguiente, Mabel, por favor. Aquí mostramos, por ejemplo, que empezamos a reciclar todas las cosas que encontramos en la sala de basura. Habían algunos vecinos que botaban tablas, por ejemplo, que se las pedimos, nos regalaron las tablas. Habían otros vecinos que botaban literalmente estos bancales con cosas recicladas. Si bien nuestros cajones no son perfectos, ustedes ven ahí que tienen tablas que compramos, otras que son, como les digo, recicladas de los mismos vecinos, empezamos a armar todo este espacio para poder, en el fondo, reducir el consumo de agua, porque antes tirábamos agua a todo el espacio, entonces era como una pérdida, encontraba yo, de recursos y de disponibilidad del agua, y quisimos acotarlo a poder hacer bancales para poder reducir también el consumo de compost y de tierra que estábamos ocupando, y también del agua. Armamos hoyos de naranjos que tenemos también acá, están pequeños todavía, pero vamos a esperar ahí que salgan sus frutos. Colocamos una base, estos cajones están directo a la tierra. Colocamos una base de castones de huevo, como ven ustedes ahí, otros que no teníamos tabla y tampoco teníamos mucha plata para comprar las tablas, las forramos con plástico nomás, si bien no es tan bueno hacerlo, pero eran los recursos que teníamos en ese momento. Lo hicimos algunos. Ustedes ya ven algo más organizado, o sea, ya no está todo tirado, tratamos de colocar piedrecitas ahí, nos acompañaron varios niños de acá del edificio, empezamos a plantar diferentes hortalizas, las más comunes, que eran la selga, que era la lechuga, por ejemplo, colocamos algunos maceteros en el costado izquierdo también con algunas hierbas, hortalizas. Y así fuimos armando de a poco desde el costado izquierdo hacia el otro costado del espacio que teníamos. Después fuimos colocando más bancales y en invierno, también nos ayudaron otros vecinos obviamente, colocamos estos tubos de PVC y tapamos todos nuestros cultivos en invierno con esta malla antihelada. En el fondo lo que les quería contar era principalmente pero somos dos personas las que llevamos como este gran proyecto en el edificio, y vamos pidiendo ayuda también a los vecinos más interesados en este caso, para que puedan regar o para que puedan colaborar con algunos almácigos, por ejemplo. Siempre va a haber personas que no van a querer participar, obviamente, que no están interesadas en el tema, pero cuando ya se ve que hay un interés por participar, de que los niños van llegando con sus palitas, tú dices, oh, esto está traspasando ya los gustos personales también al resto de las personas, como para poder también tener una comunidad más colaborativa. La siguiente, Mabel. Bueno, acá les quería mostrar como el proceso. Primero vieron que estaba todo así muy plano, muy pequeña, las hortalizas que plantamos. En invierno esto explota con muchas cosas verdes, con muchas lechugas, con mucha acelga. Llenamos de flores para que pudieran llegar los polinizadores y
vamos ahora en este momento, porque la foto del costado derecho debe tener unas 2 semanas esa foto, vamos terminando los cultivos de invierno, que son las habas, rodeado de una gran cantidad de flores, y como les digo, todos los días, bueno, casi todos los días, porque no puedo bajar todos los días, vamos recolectando semillitas de flores, se las voy pasando a los niños que bajan a jugar, porque ahora ya, como la pandemia está un poco más controlada, los niños ya pueden bajar a jugar en el patio del edificio. Ellos mismos sacan las semillitas, las van plantando por alrededor de los bancales, o me preguntan, Ingrid, ¿puedo regar un cajón? Sí, le digo, yo rego un cajón, les paso la manguera, ellos van regando, van sacando, van cosechando las cosas y les vamos entregando en bolsita a los niños que van participando. La siguiente, Mabel. Esta parte también quisimos hacer compostaje en el edificio. Y para no gastar dinero, porque no teníamos tampoco, la municipalidad nos regaló estas 2 composteras, nos vino a hacer unos cursos acá mismo en el edificio, y ahora colocamos un tremendo letrero, porque estas composteras deben tener unos 3 años más o menos. Colocamos el cartel, mandamos comunicados a la comunidad para que todos los residuos orgánicos fueran llevados a estas composteras, en estos bancales. Pusimos alrededor también hierbas aromáticas para poder prevenir la llegada mucho de mosquitos o para mantener los olores atrapados, pero buena de poder llevar nuestros residuos, de disminuir nuestra basura orgánica y también transformarla en un abono para nuestros bancales. Aparte del compostaje, tenemos también vermicompostaje. También la municipalidad nos ayudó con los cajones, con el kit de las lombrices. Y claro, al principio a todo el mundo le daba como asco, por decirlo así, agarrar las lombrices y todo, que pensaban que iban a llegar casi que los ratones ahí al edificio. De nuestro compostaje y de nuestro vermicompostaje podemos tener ambas cosas en el edificio. Ya ahora los niños también ellos mismos hacen la cosecha de este humus, y sacan ya, no tienen miedo, sacan con la mano las lombrices, las toman, las cambian de cajón, agarran la tierra y después la llevan para poder secarla y llevarla de nuevo a los cajones. La foto del lado izquierdo también es una foto de la semana pasada, más o menos. Es del último bancal que tenemos cerca de la compostera, que está con los cultivos de invierno todavía. Sí, la siguiente, Mabel. Y esta es una foto más panorámica, más de atrás, es como la mitad más o menos del espacio que tenemos. En el edificio, y que vamos cuidando, que vamos haciendo el traspaso de las hortalizas de invierno y de verano, y que ahora, como ya viene el cambio de temporada, vamos a empezar a trabajar de nuevo con los niños y con los vecinos que están interesados en hacer este cambio de temporada y de poder también alimentarse, si bien no va a ser toda su alimentación a través de este huerto orgánico, porque es muy pequeño para tantas personas, por lo menos una parte de su alimentación que sea libre de químicos, que sea cuidado de forma natural, que sea cuidado por nosotros mismos y también en una forma de autoaprendizaje y de poder transmitir estos conocimientos a las futuras generaciones, que son los niños que van a vivir alrededor de nosotros, nuestros propios niños. Invitarlos, hacerles esta invitación de empezar con un espacio pequeño, empezar en sus balcones y ojalá que también se hagan partícipe de hacer algo más grande en su comunidad. Gracias por estar acá, gracias por estar en esta presentación que nosotros con mucho cariño hicimos con Mabel para ustedes. Quedamos abiertos ahora a las preguntas que quieran hacernos. Hay una pregunta en el chat, Mabel, te la voy a leer.
Dice, ¿con solo compost se puede mantener buena la tierra o se necesita ir mezclando los distintos tipos de abonos y fertilizantes? Qué buena pregunta. Sí, el compost es un gran nutriente y la verdad es que al principio, cuando hay plantas pequeñas, puedes los primeros meses mantener ahí, pero con el crecimiento radicular empieza a compactarse la tierra y es ahí donde hay que dar unas pequeñas ayudas. Existe un grupo de sustratos, que acá no los nombré, que se llaman inorgánicos, que son a base mineral, como la perlita, la fibra de coco o la vermiculita, que también tienen la ayuda y que no entregan nutrición, pero sí evitan que se compacten. Cuando son plantas muy grandes y yo quiero en el fondo fertilizar, ahí también, quizás mi tierra no está compactada, pero ya yo sé que es una planta que ha absorbido porque las hortalizas. Entonces, si ya es una planta que va a generar un gran fruto, de seguro ya consumió y a mitad de temporada ahí habría que fertilizar porque ese compost igual en algún momento se va a agotar y ya no va a ser la misma cantidad de nutrientes que al principio. Entonces siempre es bueno ir mezclando diferentes abonos y diferentes sustratos. Súper, Mabel, gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, compartir algún comentario. Acá muchos en el chat dicen qué hermoso trabajo, muchas gracias, qué bello, fantástico, hermosos ejemplos, súper motivante. Bueno, en caso de que alguien quiera dar alguna opinión, hacer alguna pregunta, son libres de abrir sus micrófonos o dejar sus preguntitas en el chat y las vamos leyendo. Lisette. Su presentación, me encanta este tema de la huerta, pero no he tenido la oportunidad de partir. Sí tengo arbolitos frutales, pero siempre llegan los pajaritos y se comen todo. Entonces no alcanzo a sacar la fruta madura, ese ha sido uno de mis problemas. Y cuando he intentado plantar tomatitos, se empiezan a madurar y mi perrito también se las come, entonces no alcanzo a sacarlo. Y lo mismo me pasa con los fisales, que también alcanzo a rescatar nada por el tema de los pajaritos. Entonces, yo no sé, he escuchado varias cosas, y probé, por ejemplo, colgando CD en los árboles, que decían que la luminosidad podría espantar a los pajaritos, pero la verdad es que no me funcionó. Entonces, yo no sé si ustedes conocen alguna técnica o algo. No se coman todo. Sí. Qué buena pregunta, Lisette. La verdad es que eso habla de que es un espacio como que se está avistando. Lo que uno tiene que ir es trabajando al ritmo. Cuando las plantas están muy pequeñas, sobre todo el árbol que es difícil de manejar, sí va a necesitar un tipo de malla y lo mismo, si vas a partir un huerto, ojalá sea más contenido. Puede ser un bancal, una cama de cultivo que te permita bloquearla cuando estén chiquititos. Si tú vas colocando alrededor de esto biodiversidad de plantas, de flores, se van a ir también alejando porque estás haciendo tu espacio, pero el espacio de ellos. Entonces, de a poco y a medida que tanto tus árboles como tus hortalizas vayan madurando y vayas teniendo mayor corredores biológicos también cerca de tu espacio, se va equilibrando y ya no es una llegada tan intensa. Ahora, no siempre es igual. En los años secos, por ejemplo, yo sé que aquí está Gisela. La Gisela tiene un huerto muy bonito, muy grande, pero que este año, año de sequía, sí se vio atacado por pájaros y mucha intensidad. Pero lo bueno de ir haciendo espacios contenidos y de ir madurando esos espacios es que después vas dando diferentes lugares para que ya no solo lleguen justo a lo que tú quieres que madure y que crezca. Pero eso es solamente organización, Lisette, y es un poco un manejo del espacio y con eso se puede lograr de a poquitito. Pero siempre tenemos ese tema de qué nos defendemos. Así como pueden ser los pájaros, después también pueden ser los conejos, que es otro. Sí, también llegan conejos acá. Nosotros acá tenemos muchos pájaros, muchos. De hecho, tuve que tapar un bancal completo porque me comieron todas las lechugas. Y tuvimos que volver a plantar todo de nuevo. Entonces, al final les dejamos al lado de la compostera un recipiente con agua y dejamos un poquito de pan también ahí, para que no se coman todas las lechugas.
Perfecto. Pero de a poco se fueron, de verdad, llegan, Sí. comen un poco y después se van, pero tengo lleno Cada de uno pájaros. tiene, cada uno tiene su técnica para sacar la fruta. Yo ya Sí. lo he observado tanto, que ya sé cuáles, las codornices las sacan de una forma distinta. Esto, ¿cómo se llama? Las loicas. Impresionante. Sí, es bonito eso además. Sí. Acá también tengo fisales, pero no la han pillado. Han llegado a comerse. Sí, las codornices sacan el fisal, pero la loica saca el fisal sin sacar el envoltorio. Entonces tú llegas, vas a ver el envoltorio y está vacío. Vacío. En cambio la codorniz lo picotea para que baje al suelo y se lo come en el suelo. Entonces el como suelo. va el fisal. Sí. Qué lindo. Lorena parece que Yo va a tengo hablar. una duda. Lorena, Bueno, primero bienvenida. agradecer de esta charla. Yo a la Mabel la sigo y siempre sigo los consejos que da ahí en su cuenta de Instagram, una seca. Tengo una duda con el tema de los biopreparados, porque yo tengo igual huerta orgánica y cuando he aplicado, escuché que se pueden usar aceites esenciales también. Obviamente que es un par de gotitas y listo, pero no sé si han tenido como esa experiencia, si han ocupado como, en vez de tener la planta de repente que no la tenemos en el huerto y de conseguirse de repente es difícil, y tenemos un aceite esencial, de ocuparlo como biopreparado. Mira, Lorena, yo no lo he aplicado, no lo había escuchado, pero me parece, claro, útil, porque en el fondo, cuando, por ejemplo, hacemos una aplicación de ajo, no serviría como fertilizante, pero sí para control, obviamente, de diversidad de aromas, sí podría ser una buena opción. Y He sobre escuchado todo, que ocupan, por ejemplo, menta, ya, Lavanda puede ser. que son como cosas aromáticas, que al final el aceite esencial es eso, si es como un menta, concentrado de la planta. anda, claro, como dice Ingrid, serviría mucho. Sí, podría ser una buena opción teniendo las consideraciones que sean ambiente más bien cerrado para que no se disperse y en maceta o bien dirigido. Más que algo que vaya a atacar, pero claro que colaboraría. Sí, no lo había conocido, Sí, no la lo otra había vez lo escuchado. escuché y de aceite esencial de menta también, de lavanda, de distintos que usan para el pulgón también. Igual Sí, eso, aplicarlo como un biopreparado, o sea, no va a claro, echarle una vez y listo. Hay que claro. ser como constante. Lo que tiene sentido porque tiene la misma base. Sí, Averiguar. gracias Lorena. ¿Alguien más con alguna duda u opinión? Acá hay un comentario en el chat que dice, yo a comienzos de año compré guirnaldas de Navidad de colores metálicos, súper baratas y las colgué en ciertos lugares. 0 pájaros en los frutales. Sí, y conocer bien los espacios de que uno se defiende, porque a veces pasa que lo que, claro, a uno le resulta, al otro no. También con qué limito, si mi terreno limita con un sector vacío, va a ser un poco más difícil de controlar. Si yo limito con un terreno al lado que ya está habitado, si limito solo a los lados o también atrás. En el tema de los conejos, quizás yo no tengo perros, pero mis vecinos sí, también eso es una protección. Ahora, si yo tengo entrada de conejos, quizás mi área quiere ser comestible para varios seres, digamos. Sobre todo el caso más clásico son las frutillas, que se las quiere comer el gusano, la hormiga, nosotros, los niños, porque yo acá lucho a... Gisela tiene una pregunta, me parece. Sí. Gise. Hola, no, más que nada quería felicitarlas a ambas. Un gusto poder escucharlas. Para las que no alcanzaron, yo soy colega, además
amiga de la Mabel, vivimos cerquita, alumna de su huerto, y además de como guardar otro concepto también, yo creo que nos sirve a todas como enfermera para las que hacíamos turno, trabajábamos de día en el fondo, que además de que mi huerto, esto como de comer como por temporada. A mí se me dan muy bien las habas, mis habas son mis reinas de aquí, miden como 1,5 metros. De hecho, el fin de semana coseché 2 kilos. Yo las congelo y comemos de nuestras habas congeladas hasta que duran. Y yo ya no compro en el invierno. Y es como que de verdad, de repente compro tomate en el supermercado, pero no es que compre todas las semanas y espero los de mi verano porque sé que son distintos. Ya como que el tomate del supermercado es malo, es fome, es feo. Pero además transmitir, igual que la Mabel, yo trato de incorporar a mis niños, ellos hablan del humus, por ejemplo, de la tierra rica, que es cuando o plantamos o le aportan, fertilizamos con eso. Es el bienestar que además nos otorga el huerto en el resto como de la vida. Incluso cuando uno se siente un poco agotada, te sentís un poco... A mí como que me vuelve a conectar y me vuelvo a cargar de energía. Siempre es como, me arranco para mi huerto un ratito y después vuelvo. Yo creo que es increíble todo lo sensorial y todo el resto de bienestar que te puede transmitir estar en contacto con la tierra. Así que hermoso lo que pueden transmitir y hermosa la experiencia en el departamento en Santiago. Las felicito a ambas. Gracias, Gise. Gracias. Qué rico que disfrutes tu huerto. Y eso es verdad, eso yo creo que es la gran labor que tenemos quienes estamos en salud y en todas las profesiones, en el fondo, considerar dentro de un bosque y con actividades súper simples de entender el crecimiento de una planta, ya sea comestible o no, efectivamente los tiempos, los comportamientos, los insectos que llegan, la observación que hizo Lisette, por ejemplo, que cada ave se la come diferente, todo hay que difundir siempre y recordarlo, porque en todos los espacios se puede y esa vivencia tiene muchos beneficios. Es muy lindo lo que dijo Gisela también. Lorena. Lore. Ya tengo otra duda que me acordé ahora. Es que tú hablaste de cuando si es necesario como seguir abonando los bancales, por ejemplo, que se empieza a compactar. Me ha pasado en un bancal que eché un tipo de... o perlita. Pero me ofrecieron como la astilla, como madera de nativo, pero no tratada. No sé si eso sirve como para airear un poco, como un acerrín, como, Te no sé si serviría al reemplaza principio. un poco la... Sí, en ese caso, por ejemplo, si no hay la oportunidad de conseguirse esos sustratos, quizás incluso un poquitito de arena que no sea salada, pero no va a mantener esta capacidad de descompactar. Ahí quizás el compost que agregaste era muy finito y uno necesita en las capas inferiores irregularidad, por eso es bueno colocar hojas secas, pedazos de alguna ramita inferiores, sí va a tener en algún momento esta que queremos lograr. Pero si se agrega, a diferencia, por ejemplo, del humus que uno lo agrega por arriba pensando en que ya hay plantas con cierto crecimiento, cada vez que yo riegue va a ir bajando. Entonces, si vas a partir un nuevo bancal, sí podrías incorporarlo, porque sí efectivamente va a tener esta irregularidad que buscamos. Pero si lo vas a agregar en un espacio que ya está formado, no creo que logre hacer este efecto más inferior que necesitamos. Ah, ya, perfecto. Ya, buen dato ese entonces, como para iniciar uno nuevo. Sí, porque el que ya... Humus de lombriz, que es el otro gran descompactante, y así de pasada fertiliza. Entonces, mi favorito, yo manejo acá solo el huerto con compost y humus de lombriz. El humus de lombriz es mi gran fertilizante, coincide con la época que ya se compacta y aprovecho las dos funciones. Y con eso está. Entonces, ver qué es lo que más puedes conseguir y poder ahí aplicarlo.
Y agregar hojas, si uno tiene posibilidad de tener muchas hojas secas, además de Eso agregarle a la es, compostera. eso es También, ideal en los bancales. El llenado de un bancal, cuando uno habla de 40 centímetros, por ejemplo, en esta primera capa, agregar todas las hojas secas, pasto seco, ramitas, acá en estos primeros 20, y sobre eso el gran sustrato. Entonces después se van mezclando, y esa función hace que no se compacte. Ayuda también, pero es la ya, manera del llenado del bancal. ya, acá. Gracias, Mabel. Ya, Lorena. No sé qué se quedó en la manita. Ah, no, alguien había preguntado algo, parece, acá. Sí, en el chat hay una pregunta, Mabel, ¿te la leo? Ya. ¿El riego es conveniente, el riego, es conveniente instalar sistema de goteo en huerto cuando es grande o siempre es mejor controlar cada planta por separado o es como a uno le acomode simplemente? Tengo cero experiencia en huerto. Uno puede regar parejo sus bancales, es decir, si bien hay plantas que se describen con mayor requerimiento que otras, como aquí hacemos un cultivo intensivo en poco espacio, se van a regar al mismo momento. Entonces, por una parte, siempre tocar la tierra. Yo debiese tocar, porque en verano o en épocas de calor, 2 de la tarde, todo se va a ver seco. Yo escarbo un poquito y si a 5 centímetros para abajo yo veo que está húmedo, significa que me abstengo de regar y puedo regar al día siguiente. Ya las plantas están capacitadas de tolerar. Ahora, el riego por goteo claramente es mucho más fácil para cuando tenemos poco tiempo de ver el riego. Entonces, se puede instalar desde el principio, pero siempre dando un apoyo manual los primeros días hasta que las plantas se adapten. O sea, además de mi riego por goteo, yo voy dependiendo de la observación de qué tipo de riego tenga, si el goteo iba a ser constante o si va a ser por aspersor y programo 2 minutos, eso ya depende de dónde vivas y de cuántas plantas también tengas. Pero es una buena opción, pero al principio siempre hacer un riego de parte de uno manual. Y se pueden regar todas al mismo tiempo, no necesito estar haciendo tanta diferencia porque mi riego va a ser un riego más bien adecuado y no excesivo. Con el exceso de riego es donde tenemos más problemas que también. Pero finalmente al principio con los regadores automáticos, las plantas más pequeñas, los almácigos, se estropearon. Entonces, como dice Mabel, al principio yo pondría de forma manual, porque al final tuvimos que cortar los riegos automáticos y empezar a regar manual. Pero cuando ya tenemos un cultivo ya que lleva 30 centímetros por lo menos de hoja, el riego automático de tus almácigos es mejor hacerlo de forma manual. ahí le debe haber quedado claro a Marcelo, parece que preguntó. Marcelo, sí. Gracias, Marcelo. Ya, Nicola, que quedó ahí. No sé si alguien más tendrá algo que preguntar o aportar. Puros beneficios, y esa es la idea, mostrar que sí se puede. Esa es la primera gran invitación a que se puede. Y se puede en distintos formatos también. Súper, Mabel, muchas gracias. Mira, aquí tenemos otra pregunta en el chat. Sí, esa respuesta es un poco extensa, digamos. A grandes rasgos es que yo puedo tener cama de cultivo de 20 centímetros y de ahí para arriba. No es siempre los altos que de repente, no sé, pues uno ve o que yo misma muestro. Eso tiene un fin plenamente muchas veces de diseño o más bien con el orden del espacio. Pero dependiendo de cada uno de los centímetros de altura, va a depender el llenado que vas a hacer. Entonces no te podría dar como una receta. No, Ramita no sabía el tema. Un poco cómo crecen las raíces también.
Así que, no sé, te invito como a seguir la página, ver por ahí cómo podemos hacerlo, pero como más extenso que decir así hacia arriba, porque depende de los centímetros de cada bancal. Pero sí es una buena opción siempre los bancales. Súper, Mabel, muchas gracias. Me imagino que también debe depender del tipo de cultivo que uno quiera dar, porque yo he visto que, por ejemplo, que tienen que ser más profundos, cuando el fruto da hacia abajo, como la zanahoria, la papa, etc. Entonces es como más específico y ahí dependería mucho de como tú dices, el tamaño del bancal, el espacio y lo que uno quiera cultivar, ¿verdad? O 20, para que se quede Ya. tranquilo Marcelo. Ya. El mínimo 20. Ya, súper. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta o acotación, algo que se vaya quedando en el tintero, sino para ir ya cerrando la sesión de hoy. Acá tenemos un comentario: se pasaron chicas, yo aprendo cada día del huerto y me encanta y me sorprende siempre, a seguir nomás. Bueno, la verdad es que ha sido una mañana muy gratificante, muy fructífero, muy enriquecedor la temática de hoy. Uno muchas veces se enfoca en las barreras que tiene, es que no tengo espacio, es que el recurso, es que cómo lo voy a hacer, y en realidad uno se va dando cuenta que con motivación y organización sí se puede. Así es que nada, agradecerles por la sesión de hoy, por su colaboración con nosotros, por su buena disposición, y nada, esperamos que podamos seguir en contacto y ver la posibilidad de seguir tratando otras temáticas en torno a lo que es salud ambiental y cómo influye también en nuestro bienestar, que al final nos vamos dando cuenta de que de repente temas específicos tienen una gran relación también con nuestro bienestar, y no solamente como decía por ahí uno de nuestros participantes, que finalmente uno no se beneficia solamente al tener un huerto de lo que se va a alimentar, sino que nos hace también tener una conexión con la naturaleza y que nos da beneficios también en otros ámbitos de lo que es nuestra salud. Así es que eso, agradecerles la sesión de hoy. A quienes se pudieron conectar, mantenerse atentos al correo electrónico, a las redes sociales de la política, para que se vayan también enterando de las futuras sesiones, los temas que se van a tratar. Eso, Gracias, que tengan Nicole. una linda mañana. Gracias.